Y aunque mucha gente me ha dicho que les he provocado muchas pesadillas, cuando me lo dicen lo hacen con una sonrisa. Freddy funciona a distintos niveles como personaje, como símbolo y ahora como logotipo. Es puramente americano. No se me ocurre otro igual a Freddy. Es como la estrella del rock, pero de los hombres del saco. Freddy es a los sueños lo que Tiburón a los bañistas. La película en sí da miedo, pero cuando piensas quién es y de dónde viene, da más miedo. Abusó de niños y los padres lo atraparon y lo quemaron. Entonces él vuelve para matar a los más queridos por los padres. Freddy no está pidiendo perdón, le mueve la venganza. Freddy Krueger tiene un plan. Freddy Krueger tiene un motivo. Es un monstruo metafísico. Se mueve por nuestros sueños. No tiene ninguna limitación ni temporal ni espacial. Eso hace que ver a Freddy nos resulte más divertido. Creo que las películas de pesadillas son mucho más complicadas y ambiciosas. Es distinta a La Matanza de Texas o a Halloween o a Viernes 13. Nunca te sientes como si estuvieras viendo una película sangrienta. Es más graciosa, de mente más abierta, es más infinita. No era una película superficial. Eso es lo que hace grandes a las películas de terror. La serie de Pesadilla en Elm Street está dirigida en particular a los miedos adolescentes y al hecho de no tener el control. Solo puedes confiar en jóvenes de tu misma edad para creer en Freddy Krueger, porque los adultos solo te dicen: Y sabes que eso es lo peor que puedes hacer. Si te fijas en los monstruos de las películas clásicas, Frankenstein, la momia, Drácula, Freddy encaja con ellos. Y Pesadilla en Elm Street no solo te habla en lenguaje cinematográfico, también cuenta el tópico universal de un mal sueño, de una pesadilla y del hombre del saco. Pesadilla en Elm Street, desde dentro, segunda parte. Uno de los mayores atractivos de esta película es la presentación al público de un nuevo tipo de héroe del terror. No solo hicieron salir a Freddy del cuarto de calderas, sino algo mucho más memorable, también del armario. Sí que había algo de seducción entre los personajes de Freddy y Jesse. Siempre hay un baile con Freddy. Siempre hay seducción, siempre hay una incitación. Casi todas las películas de terror de los años 80 tenían como protagonista a mujeres, y no es difícil saber por qué. Era más fácil retratarlas como víctimas. Surge algo entre una amenaza sexual y química, pero creo que hay que admitir que en la segunda parte de Pesadilla en Elm Street hay que descubrirlas. Porque cuando le das a un hombre el papel de víctima y grita como una mujer durante 90 minutos, mucha gente va a pensar: desde luego, no es la interpretación más viril que he visto.
De hecho, creo que me proclamé la primera drag queen del grito. Ni siquiera pensé que todo esto podría interpretarse como algo homosexual. No creo que a Jessie se le concibiera como un personaje homosexual. Creo que se debe a cómo ha ido cambiando la percepción. No teníamos ni idea de que Pesadilla 2 tuviese connotaciones homosexuales. Estoy segura de que en ningún momento que yo recuerde se habló de eso. Yo no lo he visto. Ni me di cuenta. Al rodar nunca tuve la noción de que pasara algo así. Pero si echamos la vista atrás, es tan gay, es asombroso. Se suponía que debía quedar entre líneas. ¿Vale? Había algo sadomasoquista en esta precaria relación que tengo con Mark Patton durante toda la película. Quizás sea la secuela de películas de terror más conocida. Pienso que Jack tuvo la intención de hacer algo subliminal, pero ni siquiera se dio cuenta de que todo lo que hacía lo amplificaba. Tenía un juego de mesa al que llamaba Sondea y en el cartel de la puerta estaba escrito "Chicas no". Creímos que iba a ser una broma entre nosotros y que nadie se iba a dar cuenta. La parte gay de Freddy se remite a las preguntas. Esas preguntas que Jesse se hace a sí mismo. Freddy puede representar el odio que se tiene a sí misma la sociedad gay, o puede ser también pura provocación. Creo que Mark hizo una gran interpretación porque había muchos niveles en sus inseguridades. Lo más gay de la película, ya que hablamos de ello, era el mismo Bob Shaye. Bob Shaye siempre ha sido un actor frustrado. Quería interpretar al padre de Robert Rusler, pero le dije que hiciera otro papel. Por eso le puse en el bar de ambiente. Bob Shaye está muy guapo enfundado en cuero y haciendo de camarero. Era tan dulce. También estaba el personaje del entrenador Snyder. Él y el personaje de Jesse tenían algunos secretos. Siempre pensé que el entrenador no era un buen tipo. Dirigí con Marshall Bell muchos planos de la escena de la ducha y... vaya, ¿en qué estaría pensando? En cuanto al ataque de pelotas al entrenador, intento discernir si hay algo freudiano ahí. Me encanta esa escena. No creo que fuera idea mía azotar a Marshall en el culo con la toalla. Se lo tenían que haber hecho a mi profesor de gimnasia del colegio. En esta vida recibes lo que das, y el entrenador Snyder era bueno dando, pero malo recibiendo. Podéis interpretarlo como queráis, pero yo pensaba que era una auténtica escena de terror que hizo que me sintiera como un estúpido. Si hay algo que me gustaría borrar de mi filmografía, de mi vida, sería la escena del baile en mi dormitorio. Encuentro la escena algo desafortunada. En Risky Business hay una escena muy famosa de Tom Cruise. Queríamos hacer una caricatura de ese icono tan popular. No eran unos pasos de baile muy buenos. Mark no quería hacerlos. Mark lo iba posponiendo y cuando por fin llegó el momento, cuando estábamos a punto de rodar la escena, me dijo: ya lo tengo todo pensado, que echen las cámaras a rodar y sigan, os haré una función completa. Yo dije, Dios, esto no es lo que tenía pensado. Tengo entendido que pusieron el vídeo en las discotecas. Y seguirá para siempre mi culo contoneándose con ese pelo horrible y esas gafas espantosas. De nuevo era una posibilidad. Fue una de muchas que lograron que saliera a la superficie lo que había entre líneas. Cuando verdaderamente la mierda comienza a salpicar, es cuando Jesse rechaza a su novia marchándose a casa de su mejor amigo. No me puedo creer que ese pie esté escrito así. Suena como... ¿Y tú quieres dormir conmigo? En ese momento me di cuenta de que mucha gente iba a pensar lo mismo de estos dos chicos. Y viene una de las escenas más simbólicas potencialmente de la historia del terror. Cuando Freddy sale del cuerpo de Jesse. Recuerdo que el guión decía claramente: Freddy sale de Jesse, solo decía eso. No había descripción sobre cómo debíamos hacerlo. Mark Shostrom creó esos efectos e hizo un trabajo magnífico. Hacer las prótesis fue un trabajo muy intenso, porque tienen prácticamente que enterrarte vivo. Sobre todo me acuerdo de Mark, porque aportaba mucha tranquilidad.
Y debía tener hechas varias máscaras en aquel momento, y creo que fueron las mejores que hizo. Hicimos todo lo referente a Jesse. La secuencia más importante, en la que Freddy al final sale de su cuerpo, nos llevó 11 semanas completarla del todo. Y casi cada cambio de plano es un efecto diferente. Las diferentes fases de la transformación estaban diseñadas en el storyboard de manera muy específica. Diseñamos varios conceptos para la transformación de Jesse. Las cuchillas creciendo, el ojo y la garganta, quizá recordando un hombre lobo americano en Londres. Teníamos un molde con la cara de Jesse y fue la novia de Kevin Jagger la que interpretó los ojos de Freddy mirando desde la garganta, porque su cabeza cabía dentro del molde. Nunca había visto algo así. Fue la cosa más extraordinaria que jamás he visto. La muerte de Grady creo que salió bastante bien. Pensé que íbamos a tener una máscara con cuchilladas más grande. Quería que hubiese esa niebla de sangre por todas partes y no paramos hasta que lo conseguimos. No teníamos tiempo para hacer bien el maquillaje. Y siendo actor dices, esperen un minuto, ya termino yo de arreglarme, pero vamos a hacerlo bien. Y no sé cómo explicarlo, con el ritmo de la película, cuando muero, todos se quedaron atónitos y se oyeron muchos "Ox" y "Ax" y algún grito. Y en el cine, toda la sala estaba en silencio. Además de sus arriesgadas decisiones, la película dio lugar al mayor debate de la historia sobre secuelas. Dicen que Pesadilla 2 dio un giro respecto a las otras, pero entonces no había esas otras. Recuerdo esos momentos desagradables en el plató. Yo ya no me encontraba a gusto. Recuerdo estar repasando el guión y decir, esto va a ser un problema de verdad, sobre todo el final. Recuerdo a Freddy saliendo de una piscina en una fiesta y pensar, oh Dios mío. Wes estaba en contra de que Freddy apareciera cuando todos estuvieran despiertos. Hay ciertas normas que no se rompen. De la Biblia de Wes Craven rompimos un par de ellas. Si está en un sitio a cielo abierto y rodeado de adolescentes, no tiene poder. Como director, si quieres que eso sea terrorífico, te estás dando golpes contra la pared. Recuerdo la escena de la piscina. Creo que tardamos unas 2 semanas. Fueron muchas tomas, caos, natación y fuego. Creía que la verdadera tensión era con Jake Hytkin y sus discusiones para lograr que la película quedase bien, sabiendo que había escenas como la de la fiesta de la piscina que no tenían ningún sentido. Tengo un par de malos recuerdos. Yo decía que no iba a valer la escena, que no sabía por qué la estábamos haciendo. Ahora todos sois hijos míos. Creo que esa fue una frase que él mismo se inventó. Se había metido en el personaje de tal modo que el personaje le decía todo. Cuando interpretas a un personaje mucho, llega el momento en que conoces al personaje mejor que nadie. Tienes un sexto sentido sobre lo que está bien y está mal. Lo que buscábamos al final era dejar la película abierta lo más posible, de tal manera que no hubiera efectos visuales, ni grandes pinturas mate, ni grandes escenarios. Lisa se enfrenta a Freddy para salvar a su novio, para salvar a Jesse. Nos dimos cuenta de que teníamos esos gigantescos hornos en el set, pero que no teníamos suficientes focos para iluminarlos. Hice una máscara robótica para cuando me quemo al final. La cabeza que se derrite la hice yo. Era un simple mecanismo con palillos, pegamento y acrílico dental, y lo junté todo, pero para mí era esa cosa enorme que estábamos haciendo. Enchufamos unos secadores de pelo a un busto de cera. Se derritió del todo y era lo único que teníamos de la toma. Yo salvo al héroe. Su personaje se convirtió en la columna vertebral de la película. Por eso es la que finalmente se enfrenta a Freddy y le vence. El personaje de Jesse está en el teatro y en las películas. Es un personaje femenino. Yo era la mujer y Lisa el hombre. Finalmente conoce el amor en un encuentro heterosexual. Pero podían haber sido solo amigos. Bueno, no sé. Lisa y Jesse podrían haber sido el Will y Grace del género del terror. Y entonces el gancho, el famoso gancho de bobsleigh, vuelve al autobús. Había un tipo debajo de mi asiento con la mano dentro de mi camisa para sacarla al final de la película. Tampoco Pesadilla 2 tuvo un final feliz, ¿verdad? Los mandamos en un autobús al infierno, los matamos a todos. Yo creo que sobrevivieron. No pienso que fueran al desierto y los quemaran. En su estreno el 1 de noviembre de 1985, hubo división de opiniones en la crítica. Freddy mostró su poder en las taquillas con cifras que New Line no podía pasar por alto.
En aquella época, las continuaciones recaudaban un 60 o 50% con respecto a la primera, así que esperaban que la segunda parte de Pesadilla en Elm Street hiciese un 70%. Acabó recaudando un 150% de lo que se ganó en la primera. Las entradas para cualquier sesión en todos los cines de Nueva York para ver la película se agotaron a las 10:30 de la mañana. No se dieron cuenta de que tenían una franquicia hasta que Pesadilla 2 se estrenó y empezaron a ver el volumen de recaudación. Ahora hay un hombre que cambia de cara y afronta el futuro con la sonrisa más grande que jamás se ha visto. Pesadilla en Elm Street 2 arrasó en Europa porque trataba el tema homoerótico psicosexual. La película gustó mucho en Europa. Le doy a New Line todo el mérito del éxito de la serie porque pretendían no volver a hacer lo mismo una y otra vez. Ya que la secuela tuvo mucho éxito, es muy interesante que en aquel momento siguieran esa dirección y tomaran esas decisiones. Tenían muchos huevos, no es un mal chiste. Correr los riesgos que se corrieron con la secuela que hizo fue valiente o estúpido. Nos merecimos mucho las críticas que hicieron. Desde la naturaleza de la película hasta la ejecución de la misma. Intentábamos hacer algo diferente y original que no hubiésemos hecho en la primera. Siempre es difícil hacer una secuela cuando la primera fue tan buena. La segunda no fue tan pura, fue una producción mucho más comercial. No creo que Wes me comunicara su disconformidad con la película a mí directamente, pero me di cuenta poco después de que había sido una idea mala. No había unidad, eran varias secuencias. Creo que lo peor de las secuelas o los peores momentos de las secuelas se dan donde hay unas escenas sorprendentes, pero sobre todo, la historia no era muy coherente. Estoy orgulloso de haber hecho la película. Fue la película que me encumbró como director de cine. Jack sabía lo que estaba haciendo. Lo descubrimos en su siguiente película, The Hidden, Lo Oculto, un clásico. La revista de humor Cracked me envió una lista de las películas de terror más gays y Pesadilla en Elm Street 2 era la número 1. Lo llevo como una banda de honor. La experiencia de hacer Pesadilla en Elm Street fue maravillosa. Conscientes del potencial de Freddy, pero consternados por la algo tibia acogida de crítica y público, New Line Cinema estaba decidida a que su franquicia volviera por el buen camino contratando a viejos amigos y sangre nueva. La segunda tuvo sus dificultades, aunque se portó bien, sobre todo por la reputación, el interés creciente, la idea del argumento y Freddy en particular. Aunque fue una película con éxito en términos de venta de entradas, fue una gran desilusión, así que pensé que había mucho que hacer con Pesadilla 3. En cada pesadilla volvía a ver a Wes Craven para preguntarle si estaba interesado, así que Wes escribió el guión original de Pesadilla 3. Quería elevarla al siguiente nivel. Pretendía que si iba a hacer otra, quería que de algún modo fuese mejor. Me surgió la idea y Bruce Wagner y yo escribimos un borrador del guión. Creo que bastante interesante. Era un material muy bueno. Creo que Bruce aportó más al guión que Wes. Era un guión muy ambicioso, pero no tenía muchas de las debilidades humanas y era una característica que queríamos. No había reglas. Cualquiera podía hacer lo que quisiera. Era como tirar por el desagüe del fregadero todos los elementos principales y de miedo que en Pesadilla 1 habían funcionado tan bien. Yo me sentí como si echaran basura. Estaba bien para lo que era, solo pensábamos que necesitaba más. Entonces los productores conocieron a los jóvenes, listos y pujantes guionistas directores Frank Darabont y Chuck Russell. Y los productores dijeron, escuchad lo que dicen es bueno, es el camino que debemos seguir. Se cuestionaba toda la serie. No sabían si querían continuar, así que presioné a la productora. Hagamos la tercera graciosa. Vamos a echarle mucha más imaginación a toda la serie. Yo le doy todo el mérito a Chuck de lo que pasó con el guión de la tercera y a Frank Darabont. El guión original de Elm Street 3 era más oscuro y profano. Creo que Wes quería llegar a algo aún más terrorífico. Y yo estaba más interesado en lo imaginativo de la obra.
Siendo justo con los otros participantes, Frank Darabont y su socio hicieron un muy buen trabajo. Llegó el guión y era gordo. Un guión de $20 millones que teníamos que hacer. Los presupuestos de la serie eran otra limitación. Pero eso saca lo mejor de ti. Creo que los que hacen películas tienen que estar a la altura de las circunstancias cuando empiezas una carrera con un presupuesto limitado. A pesar de la temprana salida de West del proyecto, otra cara familiar volvería a Elm Street siendo bien recibida. La vuelta de Nancy fue otro de los ganchos que pensé que sería bueno para la serie. Wes Craven me llamó y me preguntó si me parecía bien que incluyera mi personaje en el guión de Pesadilla 3 que estaba escribiendo. Y me dio algunas ideas básicas de cómo volvía, haciendo de psicóloga de niños que tenían estas horribles pesadillas. Costó convencerla. En ese momento estaba haciendo otras cosas en su vida. Pero hizo un gran trabajo y el personaje se convirtió en la líder de los niños de la nueva generación de Elm Street. Este gran truco con Heather fue un elemento vinculante. Heather ha pasado por eso y puede decirles a todos lo que ocurre. El reparto era sensacional. Todos estos jóvenes actores eran buenísimos, lo que hizo que en su momento esta película destacase entre otras películas de terror. Kincaid, un joven de 17 años, grande y fuerte, con la cabeza rapada, está acurrucado en un rincón de una habitación blanca y acolchada. Era un chico musculoso y con un cuerpo bien formado. Me miré en el espejo y me dije, no. Pero mi agente me dijo que fuera de todas maneras. Así que cogí el autobús y me fui a hacer la prueba. Estaba lloviendo a cántaros. Iban con retraso y yo estaba de mal humor. Así que cuando me tocó, el director me dijo, haz lo que quieras. Y yo dije... Y así lo conseguí. Yo le maldije. Joey es el chico pálido de 16 años que los observa desde la esquina. Tiene una lágrima dibujada con tinta bajo el ojo. Preparándome el papel de Joey, veo que no hablo hasta muy al final del guión. El personaje está completamente mudo, así que interpreto todo lo que puedo con los ojos. Jennifer, una chica de 14 años, se acerca. Extiende el envés de la mano para inspeccionarla. Tiene quemaduras hechas con una colilla. Ensayamos muy poco. Es algo que debimos hacer nosotros mismos. Intenté conectar con el estado emocional de ese personaje. Karin, una chica de 17 años, se acerca. Tiene unas ojeras grandes y oscuras producidas por el cansancio. ¿Cómo afronté el personaje? Sobre todo en el momento. Tiene un problema con las drogas. Pienso que oculta algo, que tiene algún secreto. Todos los jóvenes de la unidad de cuidados intensivos estaban juntos. Kincaid, Philip, Karin, Joey, Jennifer y Will. Un joven de 17 años confinado en una silla de ruedas eléctrica. Tengo que deciros que crecí jugando mucho a dragones y mazmorras. Me sentí seguro con el papel del mejor mago. Quiero decir, estaba destinado a hacer este papel. Del reparto la que más me impresionó fue Patricia Arquette. Era su primera película. Había en ella algo muy interesante y muy inquietante. Por lo menos 3 chicos del reparto se enamoraron de Patricia. Sé que Rodney se enamoró de Patricia. Estaban perdidamente enamorados. Tienes un afecto loco por Patricia Arquette. No hablaban en la película, pero fuera, sí. Nadie se enamoró de mí. Los demás estaban enamorados de otras. Pienso que nos ayudó fuera del plató. Todos nos hicimos amigos. Quise hacer algo con los lazos afectivos de los chicos a esa edad. Creo que la belleza de las películas de Elm Street es que hay algo que los jóvenes saben y sus padres no se creen. En Pesadilla 1 y 3, Wes explora por qué las autoridades hacen todo lo posible y sin embargo fallan. Entonces hubo una especie de aluvión de sitios así, incluso se anunciaban en televisión. ¿Jóvenes con problemas? Nosotros lo resolveremos. Esencialmente todos son como prisiones o manicomios. Muchos seguidores podrían presentarse y decirnos, ¿por qué eres tan miserable? Yo creo que quise serlo, porque yo había pensado en ella como una persona muy respetable, que lo hacía lo mejor posible, así que pensé que era una buena persona. Mientras el joven reparto se hacía con sus personajes, el equipo de magos de efectos especiales de Pesadilla 3 se vieron frente a una nueva serie de retos.
Leí el guión y me enamoré porque estaba lleno de efectos. Les dije, haré la película, pero quiero hacer todos los efectos. Y fueron lo bastante estúpidos como para decir que sí. No, en realidad tuvieron la amabilidad de encargarme toda la película. Parecía que el guión iba a ser más fantástico y gracioso. Tenía que hacerlo mágico. Yo iba a ser quien le diera el toque. Todo el dinero se gastó en hacer efectos. Los efectos se lo llevaron todo. En la escena salía un cerdo asado sobre la mesa y parecía la típica imagen de una pesadilla. Y de repente el cerdo hace... El presupuesto para hacer un cerdo animatrónico era excesivo. Así que asamos un cerdo, dejamos que se estropeara un poco y los del equipo sortearon al palo más corto quien debía moverlo desde atrás. El cerdo apestaba. Al final estaba muy arrugado porque era real. Hoy aún recuerdo el olor de aquel cerdo. El reto más grande de Pesadilla en Elm Street 3 seguramente fue la secuencia de la serpiente. La escena de Patricia Arquette y el gusano monstruoso se mencionó muchas veces como el momento más salvaje de la película. Para mí fue algo muy interesante porque fue el primer muñeco grande que hice. La primera vez que vi el prototipo me quedé anonadado porque era muy fálico. Chuck y yo nos echamos a reír cuando lo vimos. Le dije, ¿tú piensas lo mismo que yo? Solo dijo, ¿parece un pene? Le contesté, sí, recuerdo que tuvimos reuniones para tratar eso. Él dijo, esto no puede ser, no puede parecerse a un pene. Inmediatamente llamé a los pintores y les dije, al menos cambiadle el color. Le pusimos tonos azules y verdes para que no pareciera tan freudiano. Como concepto artístico, ese monstruo era maravilloso. Era un objeto tan grande que en realidad era algo peligroso. Desde luego daba miedo ver a Patricia comida por eso. Era enorme y ella iba para adentro. Esos días rodamos mucho al revés. En realidad, cuando se come a Patricia, están empujándola hacia afuera. La verdad es que la escena quedó bien así. Tenía un aspecto sobrecogedor y de pesadilla, pero lo hicimos así porque la cosa no funcionaba. Teníamos 3 o 4 muñecos. El que se tragaba a Patricia, que solo medía unos 2 metros de largo. Luego había otro más largo para la toma anterior. El que la regurgita era otro, y el último era uno mecánico enorme que se encabritaba y la cara iba por radio control. Sabiendo el trabajo que había llevado a hacerlo y la dificultad que había para dejarlo fijo, tuve que llegar y hacer una especie de reverencia de pies y rodillas ante él, porque era un efecto con mucha imaginación y bastante extraño. La escena de la marioneta colgada de la pared que se convierte en Freddy y crece hasta alcanzar su tamaño normal es espeluznante. Hicimos varias cabezas y con la cámara pasábamos de una cabeza a la siguiente. Bradley y los tendones de la marioneta. A la gente le encantaron esas imágenes. Una era de Greg Ken, mi antiguo jefe. Un trabajo muy bueno. También me acuerdo de Bradley Gregg durante la comida. Parecía manchado de salsa de espagueti y brazos de espagueti. Comiendo parecía no tener muchos problemas. Él estaba sentado a mi lado y tenía que enrollar esas cosas y no tenía que atarlas ni nada. Y estaba sentado al lado de Randy y al mirarlo me decía, ¡Oh, Dios mío, qué incómodo! Funcionó con Greg y con todos los que hicieron el efecto. Fue extraordinario. Y lo más curioso que se recuerda de esta película es que casi todo fue hecho de verdad, sin trucos. En cierto modo, somos responsables de hacer del personaje de Freddy un icono pop, un personaje de los medios. Y la escena de Dick Cavett en parte tiene la culpa. Pasamos medio día rodando a Dick Cavett y me comentó, dijeron que podía escoger a quien yo quisiera, así que elijo a Sasha Gabor, porque es la persona más callada que conozco y nunca he trabajado con ella. Y si hay una persona a la que me gustaría ver cómo mata a Freddy, es a ella. Mi otro asesinato preferido de Pesadilla en Elm Street 3 es el del personaje de Penélope Sudlow, cuando entra en el televisor y este dice esa frase genial. Un pie que no tiene precio. Es un clásico. Bienvenida al prime time. No estaba en el guión, se le ocurrió a Robert. Hice una modificación del original porque no me salía bien, pero a la gente le gustó. Los pies de una línea y la interpretación que hacía Robert de las mismas, creo que hicieron que la película tuviese más éxito. Disfruté de la escena cuando los brazos mecánicos salen y me agarran. Esa era mi parte preferida. Solo gritar. Fue algo grande.
Había que hacer un molde vacío de la cabeza que yo hice. Tenía que salir del televisor, teníamos que estar cortando, así que cortábamos y volvíamos a rodar. Era la cabeza de Robert la que salía del televisor con antenas. Era una tontería. Mucha gente dice que es su asesinato preferido de la serie. Es algo grande, la surrealista pesadilla en Elm Street, un gran momento de los 80. Habiendo dado con su forma en Guerreros del Sueño, Freddy Krueger tiene recursos mejores para cazarlos en las peores pesadillas de sus víctimas. En Pesadilla en Elm Street 3 se da una conclusión lógica de cómo Freddy opera con tu subconsciente y te persigue. Freddy está allí con los pensamientos personales y los miedos personales. Sabe lo que te hace tic. Sabe lo que puede hacer contra ti, porque llega hasta eso. La debilidad de mi personaje son siempre las mujeres, y no ha cambiado nada. Uno de los momentos más memorables de la película es el de la enfermera sexy, donde Freddy se vale de una especie de trampa sexual en un sueño. Esta unión de lenguas era solo una pieza de un tipo de látex que se enrollaba. Podía abrir la boca para dar esa especie de ladrido. Si las tenías cerca y las mirabas, veías que las lenguas estaban muy bien hechas. Su funcionamiento era tan bueno que no tapaban ningún sonido ni nada parecido. La toma se hizo en una habitación que se construyó cerca. Yo tenía que subir por una escalera y me ataban a la cama de pie, que es lo que te mata en una crucifixión. El corazón no puede bombear sangre a las extremidades, así que me mareé mientras estaba atado. También pienso que los que contratan a actores jóvenes para películas de terror lo hacen porque aguantan mucho. Una de las cosas que más recuerdo es cuando matan a Jennifer Rubin. Se hizo cuando los punk estaban de moda. Estábamos desarrollando los personajes. Me acerqué a Chuck Russell y le dije, ¿puedo salir con este peinado? Y me dijo que sí. Y ese pie que dice, en mis sueños soy guapa. Dios mío, es una de las peores cosas que puedes decir en una película. Tenía problemas para darle emoción. Cuando me metí en el papel, me entró el deseo de matar. Me acuerdo que le di una puñalada. Estábamos luchando y lo cacé. Los pinchazos de su brazo convirtiéndose en ventosas como bocas eran brillantes. Algo increíble, completamente increíble. Vamos a ponernos. La secuencia de Jennifer cuando le estalla la cabeza nunca la filmamos. No sabían cómo hacer mi efecto especial. Las jeringuillas de Freddy eran mi pequeña declaración antidroga. Tuvo mucha repercusión. Me mandaron muchas cartas, gente que había dejado la droga por ella. Me llegó al corazón que se me recordara así, porque esta chica lucha y nunca se rinde. Pero tenía que morir. Fui un pre-Harry Potter y era lo mejor de mi personaje, por ser el mejor mago y haber jugado a dragones y mazmorras. Sabía soltar los conjuros. La silla de ruedas era enorme. Era tan grande que no podíamos bajarla al pasillo. Tenía que ser así de grande, pero cuando la ves en la película, te asusta. También teníamos dificultades porque las garras de Freddy no eran retráctiles, así que me pusieron una pieza de 2×4 encima del corazón y bajo la capa. Le pedí a Dios que Robert se asegurara de acertar. Programada con un horario de producción apretado, trabajando en condiciones difíciles y con la carga de un director primerizo, empezaron a surgir tensiones en el plató de Pesadilla 3. Chuck vino con mucha pasión, pero resultó que era muy difícil trabajar con Chuck. Eran muy susceptibles con el hecho de llevar un poco más allá las imágenes de Freddy Krueger. Francamente, yo intentaba salir de eso y llevarlo de forma más alocada y desarrollarlo, o no serviría de nada. Se frustraba mucho por lo que le decían los jefes. Realmente era una toma muy difícil. Había más tensión en ese plató que en cualquiera de los que había estado antes. Creo que Chuck tenía muchas cosas que hacer. Estábamos horas y horas allí porque la cosa se ponía muy complicada. Muchos efectos. Y difíciles.
Chuck Russell era un hombre tremendamente detallista con todo. No dejaba nada al azar. Hubo un par de veces que, en mi opinión, pienso que Chuck no supo hablar con nosotros, los actores. No creo que tuviera mucha experiencia antes de hacer esta película. Estabas al tanto de que había expectación con ciertas cosas, pero no sabías de qué iba. Era la primera película de Patricia Arquette. Y la primera noche que rodamos no empezamos hasta las 4 de la madrugada. No se acordaba de su diálogo. Hicimos 52 tomas y ninguna valió. No podía. Tuvimos que hacer carteles. Ella se puso a tono, pero Chuck no superó esa primera dificultad y nunca le dio el apoyo necesario que creo que ella se merecía. Pienso que en las películas de Elm Street quieres llevar a los actores jóvenes y que lleguen a ese sentido de la tensión, que cojan miedo, llevarlos al borde del abismo. No es una película fácil de rodar. El decorado del sueño al final es una especie de clímax de la película. Estaba muy elaborado. La sala de calderas rozaba los límites de lo que podíamos hacer por presupuesto y tiempo. Recuerdo que habían cortado el aire acondicionado. Y allí había mucha gente. Hacía mucho calor. Esas escenas son difíciles porque hay fuego y mucho humo. Ese humo huele muy mal. Los bomberos siempre estaban en la parte de atrás. Nos amenazaron con cerrar. Era un delito. Si hubiésemos filmado lo que pasaba detrás del decorado, veríamos más circo de lo que rodaron las cámaras. Recuerdo que en cierto momento la tensión en el plató era tal que uno de los productores paró el rodaje y nos juntó a todos. Subió las escaleras y nos dijo: esto tiene que pararse. Eran las 9 de la noche de un día cualquiera. Y le dije: Chuck, ¿puedes definirme qué es un director? Y me contestó: el último que queda de pie. Nunca he oído mejor definición. Echamos muchas horas, pero fue interesante. Todo el mundo ponía el corazón y creo que el resultado se ve en la pantalla. La escena de la chatarrería se rodó muy tarde, de madrugada. Estuve allí hasta las 3:30 o algo así. Al final casi vimos salir el sol. A Frank Darabont, el que escribió el guión conmigo y a mí, nos gustaba mucho Ray Harryhausen. Así que buscamos el modo de hacerle un homenaje, dando vida al esqueleto. Decidimos hacer un esqueleto y descubrimos lo difícil que es lograr que un esqueleto se mueva. Ojalá hubiese estado Ray. Quizá nos habría salido mejor. Nos valimos del cuerpo de Englund, sus posturas y demás para hacer el esqueleto de Freddy. Hicimos todo lo que pudimos para que se le pareciera. No me acuerdo cómo lo hicieron, pero debieron lanzar un muñeco hacia el guardabarros de un Cadillac, hacia esa pieza que sobresalía, que me atraviesa. Debo decir que la escena no me gustó. En la tercera parte es la primera vez que se ven las almas. Es un efecto donde están atrapadas las almas dentro de Freddy formando su cuerpo. Las almas gritando en el pecho de Freddy era algo que realmente no sabíamos si podíamos sacar adelante. Pero este efecto tan particular es inquietante, un concepto extraño que funcionó bien. Era el molde de un pecho que encajaba en el de Robert. Tenía unos 7 centímetros de grosor y dentro había varios cables que salían por su espalda. Los ojos parpadeaban y movían las mandíbulas. Una de las cosas más duras y extrañas fue la secuencia de los espejos, del pasillo de espejos. Mi personaje grita y rompe todos los espejos. Y resulta que mi arma en los sueños es mi voz. Los espejos rompiéndose en el pasillo fue un efecto magnífico. Fue antes de que los ordenadores generaran imágenes. Increíble y difícil técnicamente. Y fue algo que logramos terminar en el departamento de óptica en el último momento, pero literalmente manipulando el poliéster delante de la cámara. Esa secuencia y en la que Freddy explota fueron muy complicadas. Hicimos la cabeza y todo era mecánico. Luego los de óptica escribieron la secuencia, salieron rayos de Freddy y así es como termina haciéndose pedazos con la luz de Dios. Tenían que enterrar a Freddy en tierra sagrada. Tenía sentido que Chuck incluyese esta especie de connotación religiosa. Quería que casi tuviese los clásicos valores cristianos. Matamos a Freddy con una cruz, algo que nos llega del vampirismo. Creo que al hacer la tercera, sabíamos que había que poner algo del pasado de Freddy. Y siendo en las secuelas de Elm Street, significaba que ese algo debía ser grande y peligroso.
Esta pobre monja, Amanda Kruger, hace el turno de Navidad en un manicomio y la violan 100 maníacos. Y esta era una de las ideas que se nos ocurrieron y que nos dimos cuenta que era apropiada, pero en cierto modo peligrosa para poner en la película. Siempre hay un equilibrio entre lo que quieres revelar del monstruo y lo que quieres ocultar. Revelada esta oscura historia y sus huesos descansando en paz, ha llegado el juicio final de Freddy. Pero si Krueger tiene que irse, se llevará con él algo de lo mejor de Elm Street. Que no continuara otra gente no es tan raro. Los primeros personajes que siguieron en la escuela no llegaron hasta el final porque iban cumpliendo años o el estudio pensaba que debían añadir otros personajes. Creo que es apropiado que Nancy muera al final de la tercera. Es como en las series de televisión en las que los personajes mueren y para eso se necesita valor. La muerte de ella estaba en el guión de la primera, cosa que era muy atrevida. Se marcha heroicamente, lo que me parece de lo más adecuado. Todas las historias de los héroes deben tener un final y para mí, que ella muriera en los brazos de Patricia es algo que llega al corazón. Pero yo sabía que podría incrementar el suspense y el peligro. Si Nancy puede morir en la serie puede pasar cualquier cosa. Ahora que Krueger había sido derrotado, al menos de momento, los creadores querían encontrar el modo de vender a Freddy a las masas. En Freddy Krueger había algo que lo relacionaba con el rock duro, y se presentó la oportunidad de contar con Dokken. Acababa de llegar de Tampa, Florida, y solo conocía a Dokken. Hacer la película, como toda nuestra carrera, fue un 50% de talento y un 50% de suerte. Tenía que titularse Guerreros del Sueño e intentar que fuese espeluznante y que las canciones estuvieran relacionadas con la película. Todavía recuerdo mi versión, que no es la de la película, la mía era Guerreros del Sueño, podemos ser héroes en nuestros sueños. Por eso no la pusieron. Así es, así es. El vídeo de Dokken se adelantó a su época. Estábamos en el principio de la MTV y era la oportunidad perfecta de unir el rock duro y el terror y hacer algo cruel. Era ponerse al borde del abismo porque nadie lo había hecho. Éramos el primer grupo que lo hacía, mezclar canciones con la película. Pensé que era el mejor vídeo. Nos ayudó mucho en nuestra carrera. De hecho, fue el primero en incluirse en un VHS. El primero. Ya no puedo cantar esa canción. El tono es muy agudo. Incluso cuando lo hice, y eso que era joven, tendría unos 30 años, 30 y pocos, era agudo de verdad. Maybe tonight you'll be gone, Dream Warriors. Tengo un disco de platino de la canción de Dokken. Es uno de los pocos objetos de película que tengo colgado en mi casa porque es muy gracioso que pudiera tener uno con mi ritmo blanco judío. A todos los sitios que voy, o en todas las actuaciones de cualquiera de nosotros, siempre vemos el single o el álbum, o nos piden que la cantemos. Es parte de nuestro legado. Guerreros del Sueño fue puesto a la venta el 27 de febrero de 1987. Dirigida al público joven, Pesadilla 3 pavimentó el camino para que Freddy Krueger fuese un nombre familiar. Me parecía que no podía hacer algo más terrorífico de lo que hizo Wes en la primera, pero pensé que si le añadía algún elemento de humor negro e ingenioso, podría equilibrar un poco la auténticamente oscura imagen de la producción. Que hicieran a Freddy más gracioso lo apartó cada vez más de la imagen de niño maltratador que en cierto modo te molestaba porque quizá no te gustaba. Hay una gran combinación de terror y humor y siempre va por este camino. No importa lo terrorífica que fuese tu primera película. Anduvieron por una línea muy fina. Nunca tenía mala calidad ni afectación. Siempre tenía un propósito. Por eso la 3 fue una sorpresa en la serie y para los espectadores. Y pienso que difícil de continuar. No se puede hacer mucho con el cómico Freddy sin que llegue a ser excesivo. Después de la segunda, había poca gente que pensara que iba a tener éxito. Dependía de Chuck que lo tuviese y creo que lo tuvo.
Por primera vez en la historia, una película independiente y pequeña ha barrido en las taquillas el fin de semana. La película número 1 en el país durante la semana pasada. En Siracusa la policía tuvo que intervenir para controlar a las masas que iban al cine. El año que se estrenó estuvo en la lista de las 10 más rentables. Esa película hizo mucho dinero. Ver que los espectadores respondían, ver que la serie tenía tanto éxito desde entonces, fue mi compensación. Pesadilla en Elm Street pasó de ser una película de culto a ser un gran éxito internacional. Y queda lo peor. ¡No salgas de casa sin él! Cuando Siskel y Ebert revisaron la película, hubo un acalorado debate en televisión. Robert Ebert pensaba de forma inflexible que la película debía haber sido clasificada como película X. Esa película se dice que es para jóvenes y jóvenes adolescentes. No me digas nada de la calificación moral. Los productores saben exactamente quién quiere ver esta película y... Pasados varios años y habiendo conocido a gran cantidad de espectadores de todo el mundo, creo que la preferida es Pesadilla en Elm Street tercera parte. Muchos de mis admiradores dicen que es la que más les gusta. Guerreros del Sueño es la mejor secuela en todo tipo de género, porque es la que pone en marcha la franquicia. Añade mitología sin quitar nada a las anteriores y consigue una cosa que es muy difícil: mantener o reintroducir personajes ya conocidos y que los queremos, y equilibrar los conocidos con los nuevos, a los que queremos ya igual. Después tuvo éxito, o no tanto, pero todas a partir de entonces tenían más imaginación. Y cuando empezamos a estar por el buen camino, por decirlo así, todo el mundo gemía ideas. Todos los elementos que funcionaron en esa, intenté ponerlos en los guiones siguientes. Creo que establecimos el tono para las siguientes.